Antes de que la mayoría de los estadounidenses siquiera se despertaran esta mañana, el Tribunal Supremo cambió en silencio la forma en que funciona el poder en Estados Unidos. No hubo aviso previo, ni debate público, ni ese despliegue de alegatos que normalmente marca una decisión histórica. Nada de focos, nada de preparación. Solo un fallo de emergencia, repentino, de 6-3, colocado como una pieza definitiva sobre el tablero, y que empezará a afectar a millones de personas tan pronto como el mes que viene. Y aquí viene la parte que casi nadie te está contando todavía. Esta decisión no se limita a retocar una política concreta ni a resolver una disputa legal estrecha, de esas que suenan importantes pero se quedan lejos de la vida real. Cambia de raíz cómo se protegen tus derechos en este país. Te des cuenta o no, el terreno legal bajo tus pies acaba de moverse de la noche a la mañana, y cuando el suelo cambia, todo lo demás se recoloca detrás. Esto no es otro titular más sobre el Supremo. Es un reajuste sísmico del poder entre jueces, presidentes y el pueblo estadounidense. No es un detalle técnico para especialistas. Es una nueva forma de entender quién puede frenar, quién puede avanzar y quién tiene que esperar. En capitales estatales, agencias federales y tribunales desde Washington, D.C. hasta California, las reglas del juego se reescribieron en cuestión de horas, y la mayoría no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Antes de desmenuzar los detalles que ya están enviando ondas de choque por todo el sistema legal, asegúrate de estar suscrito, porque este es exactamente el tipo de decisión del Tribunal Supremo que no parece real, hasta que te golpea la vida de frente. Es de esas noticias que al principio suenan lejanas, casi técnicas, y luego aparecen en tu día a día sin pedir permiso. Y cuando eso pasa, ya es tarde para ponerse al día. Por eso quédate aquí, porque lo que viene no es teoría, es el manual de cómo funciona el poder cuando nadie está mirando. Anoche, muy tarde, el Tribunal Supremo publicó un fallo de emergencia de 6-3 en el caso Trump contra Casa, Inc., a través de lo que se conoce como el Shadow Docket, el expediente en la sombra. Traducido, una vía rápida, discreta, sin el recorrido que normalmente obliga a explicar, justificar y exponer cada paso ante el país. Nada de alegatos orales, nada de meses de deliberaciones, nada de un proceso público completo de presentación de escritos, solo una decisión rápida que, en cuanto cae, cambia el mapa y obliga a jueces, abogados y agencias a recalcular su siguiente movimiento. El caso en sí giraba en torno a una orden ejecutiva de altísimo riesgo relacionada con la ciudadanía por nacimiento. Pero el tribunal no se limitó a resolver ese punto. Usó este asunto como puerta de entrada para algo mucho más grande. Cerrar una disputa interna, de décadas, sobre hasta dónde llega el poder de los jueces federales. Una pelea silenciosa, acumulada entre pasillos, opiniones y precedentes, que llevaba años creciendo sin estallar hasta ahora. Y lo que decidieron aquí no solo responde a un caso, redefine el terreno de los próximos. En el centro del fallo hay un concepto del que la mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar, pero del que han dependido durante décadas incluso sin darse cuenta. Es una de esas piezas invisibles del sistema que no aparecen en los discursos, ni en los telediarios, ni en los libros de texto, pero que marcan la diferencia entre una política que avanza sin freno y una política que se queda en pausa. Y cuando esa pieza se mueve, no se mueve solo un caso, se mueve la forma en la que el país entero se defiende cuando alguien dice «esto es inconstitucional». Por eso este punto es tan grande, aunque al principio no lo parezca. Hablamos de las injunctions, las medidas cautelares de alcance nacional, las órdenes de bloqueo capaces de frenar la aplicación de una ley o una política en todo el país. El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que los jueces federales ya no pueden emitir ese tipo de medidas universales que impidan que una norma se aplique a nivel nacional. Dicho de otra forma, se acabó la idea de que un solo juez pueda pulsar el botón de pausa para todo Estados Unidos. Y aunque suene a tecnicismo legal, las consecuencias son enormes, porque no se trata de un detalle de procedimiento. Se trata del cómo se protegen los derechos en el mundo real, cuando una norma es impugnada y el reloj empieza a correr. Esta sola decisión reescribe cómo funcionan las impugnaciones constitucionales en Estados Unidos. Durante los últimos 25 años, cuando alguien denunciaba que una ley era inconstitucional, un solo juez federal podía paralizar temporalmente la aplicación de esa ley en cualquier parte del país mientras el caso avanzaba por los tribunales.
un juez, una sala, una orden, y el gobierno federal entero tenía que pisar el freno a escala nacional. Ese poder se usó en casos de inmigración, disputas sanitarias, regulaciones medioambientales, leyes sobre armas, normas laborales y procedimientos electorales. Era un mecanismo simple, directo y brutalmente efectivo. Un juez en California podía congelar una política en Texas, un juez en Texas podía bloquear una norma antes de que entrara en vigor en Nueva York. Eso era lo que existía. Eso era lo que daba forma a las batallas legales modernas, y esa era, tal como la conocíamos, se acabó. El Tribunal Supremo no solo limitó ese poder, lo demolió, no lo dejó más estrecho, no lo volvió más difícil, no lo condicionó a un par de requisitos extra, lo arrancó de raíz como si dijera, esto ya no forma parte del juego. Y cuando el árbitro cambia las reglas a mitad del partido, no importa quién vaya ganando. Todo el mundo tiene que rehacer la estrategia a la fuerza y rápido. Según documentos judiciales revisados esta mañana, hay actualmente 68 medidas cautelares nacionales activas que afectan a todo, desde el acceso a medicamentos con receta hasta la seguridad laboral y la administración electoral. Son 68 piezas sosteniendo, frenando o conteniendo políticas que hasta ayer estaban bloqueadas para todo el país. Con este nuevo marco, muchas de esas órdenes podrían venirse abajo en los próximos 60 a 90 días, no porque los casos se hayan resuelto, sino porque los tribunales inferiores van a tener que rehacer sus decisiones para encajar en la nueva regla. Y aquí está el problema. Cuando reescribes órdenes judiciales bajo presión, no solo cambias textos, cambias protecciones, cambias plazos, cambias quién queda cubierto y quién queda fuera. Es como si alguien hubiera apagado las luces y le hubiera dicho a todo el sistema, reorganiza la casa, ahora. Y el momento no podría ser más explosivo, porque esto no llega en un periodo tranquilo, no llega cuando no hay frentes abiertos, llega justo cuando el país se acerca a un año electoral cargado de batallas de alto voltaje, inmigración, sanidad, derechos civiles, reglas de votación. Y este fallo acaba de cambiar cómo se librará cada una de esas guerras. Antes, una sola orden podía congelarlo todo mientras se discutía el fondo. Ahora, ese freno total desaparece, y eso significa que el conflicto ya no se decide solo en si es legal o no, sino en quién logra moverse primero, dónde presenta su demanda, qué tribunal tiene jurisdicción y qué parte del país queda protegida y cuál no. No es solo política, es táctica, velocidad y territorio. La opinión mayoritaria fue escrita por la jueza Amy Coney Barrett y respaldada por el presidente del tribunal, Roberts, junto con los jueces Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Thomas. Y su argumento se apoya en una afirmación tan simple que asusta por lo que implica. La ley judicial de 1789 nunca otorgó a los jueces la autoridad para proteger a personas que no son parte real de una demanda. Es decir, si tú no eres demandante, si tú no estás en ese pleito concreto, el juez no debería estar emitiendo una protección que te cubra a ti también. Según la mayoría, el papel de un juez es resolver disputas concretas entre personas concretas, no ejercer un veto nacional sobre acciones presidenciales o del Congreso. Y en esa frase está el giro. Ya no se trata solo de qué dice la ley, sino de quién tiene permiso para frenar al poder y hasta dónde. Pero el razonamiento más explosivo no estuvo en el texto principal, y esto es clave, porque mucha gente se queda con el titular, con el 6-3, con la frase oficial, y no mira dónde se está escondiendo el verdadero mensaje. En las decisiones del Supremo, a veces la pólvora no está en la conclusión, sino en las líneas que explican el por qué. Y aquí, el por qué no solo justifica el fallo, dibuja el mapa de lo que viene después. Es como si te estuvieran diciendo, sin decirlo, qué tipo de poder creen que deben tener los jueces y qué tipo de poder creen que ya no deberían tener nunca más. Ese mensaje apareció con fuerza en la opinión concurrente del juez Gorsuch. Y cuando un juez escribe una concurrencia en un caso así, no lo hace por deporte. Lo hace para dejar un rastro, para marcar doctrina, para empujar el marco mental del tribunal. Gorsuch se fue hacia atrás, muy atrás. Rastreó la práctica judicial desde la época fundacional, pasando por los primeros años de la República hasta finales del siglo XIX. Y lo que afirmó haber encontrado es precisamente lo que convierte este fallo en algo más grande que un simple ajuste técnico. Según él, los tribunales estadounidenses no emitían medidas cautelares para proteger a personas que no estuvieran directamente involucradas en el caso. Dicho de forma simple,
Si no eras parte del pleito, no recibías esa protección. Punto. Y no se trata de un ejemplo aislado. Según su lectura, una y otra vez, los jueces se negaban a extender el alivio más allá de los demandantes que tenían delante. No era una preferencia, era una costumbre jurídica, una manera de entender el rol del juez, resolver lo que tiene en su mesa, no dictar una orden que alcance a todo el país. Esa idea, en la práctica, no es solo histórica, es estratégica. Porque si convences al sistema de que siempre fue así, entonces lo que existió en las últimas décadas pasa a verse como una anomalía, como una desviación, como algo que se toleró, pero que no debía existir. Y cuando algo se etiqueta como anomalía, es mucho más fácil justificar su eliminación total. El juez Thomas fue todavía más lejos, y aquí el tono cambia. Ya no es solo historia, es acusación. Thomas sostuvo que las medidas cautelares nacionales son una invención moderna que fomenta la caza de foro, grupos de presión, organizaciones y redes de abogados buscando el tribunal perfecto, el juez perfecto, el lugar exacto donde una sola resolución pueda tumbar una política que detestan. No lo pinta como una herramienta neutral, sino como un arma que distorsiona el sistema, porque premia la estrategia de encontrar el campo de batalla más favorable, no la de demostrar quién tiene razón ante una revisión completa. Y cuando juntas esa concurrencia con la postura de la mayoría, el mensaje se vuelve contundente. Esa etapa queda oficialmente cerrada. Se terminó la era en la que una sola orden podía convertirse en un freno nacional inmediato. Se terminó la idea de que el Poder Judicial, desde un solo punto del país, pueda congelar de golpe una acción del Ejecutivo o del Congreso para todos. Lo que antes era un botón rojo, ahora es un interruptor local, y eso, por sí solo, cambia el comportamiento de todo el sistema. Pero los jueces disidentes lo vieron de manera completamente distinta. Encabezados por la jueza Sotomayor, advirtieron que quitarle a los tribunales la posibilidad de otorgar alivio universal le entrega al Poder Ejecutivo una ventaja peligrosa: la capacidad de imponer políticas incluso cuando son inconstitucionales, mientras las demandas individuales se arrastran por el sistema. Porque una cosa es decir, puedes demandar, y otra muy diferente es tener la fuerza real para detener el daño mientras el caso avanza. Para la disidencia, el problema no es solo jurídico, es humano y práctico. Si la protección solo alcanza a quien demanda, entonces la Constitución deja de funcionar como un escudo general y pasa a funcionar como un servicio que solo recibe quien puede pagarlo. Y aquí está su advertencia central. Este fallo corre el riesgo de convertir los derechos constitucionales en privilegios reservados para quienes tengan recursos, tiempo y acceso a abogados para litigar. Si tienes cómo demandar, tal vez te protejan. Si no, te toca esperar. Y en un país enorme, con reglas que afectan a millones, esperar puede equivaler a perder. Por eso, para ellos, esto no es una simple corrección histórica, sino una fractura del principio de igualdad ante la ley. La idea de que los derechos no deberían depender de tu situación personal para hacerse efectivos. Y aquí termina la primera parte, porque el impacto real de esta decisión no es teórico, no es un debate académico para juristas. Ya se está desplegando en tiempo real como una reacción en cadena que se siente en varios frentes a la vez: inmigración, leyes de armas, sanidad, elecciones y economía. Y lo más inquietante es que lo que viene ahora no es un después veremos. Lo que viene es el sistema entero adaptándose, empujando, explotando vacíos y redefiniendo qué significa, en la práctica, estar protegido. En las 48 horas posteriores al fallo, el terreno legal cambió de forma drástica. Fiscales generales de 18 estados presentaron mociones de emergencia en tribunales federales, intentando o bien preservar las medidas cautelares existentes o bien aplicar de inmediato leyes que llevaban años congeladas. Texas se movió con agresividad para estrechar el alcance de órdenes que bloqueaban la aplicación de medidas migratorias. Florida presentó escritos urgentes contra regulaciones de redes sociales y procedimientos electorales. California y Nueva York respondieron con sus propios recursos, tratando desesperadamente de mantener bloqueos nacionales sobre políticas federales a las que se oponen. Tras bambalinas, el Departamento de Justicia convocó reuniones estratégicas de emergencia con cientos de abogados federales, repartidos por docenas de casos activos.
Y la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca advirtió discretamente a las agencias federales que se prepararan para que leyes que ellos creían bloqueadas pudieran entrar en vigor de golpe, quizás en cuestión de semanas. La velocidad y la magnitud de la reacción lo dicen todo. Los estrategas legales lo ven como un cambio masivo de poder a favor del Ejecutivo y un golpe devastador a la resistencia judicial. Organizaciones de defensa de derechos en ambos extremos del espectro político están corriendo para adaptarse. Grupos como la ACLU, la NAACP y Alliance Defending Freedom dependían de las medidas cautelares nacionales como su arma legal más poderosa. Esa arma ha desaparecido. Grandes despachos de abogados ya están advirtiendo a sus clientes de que el litigio constitucional y de derechos civiles podría costar entre 5 y 8 veces más, porque en vez de presentar una sola demanda, los demandantes podrían verse obligados a presentar docenas en múltiples jurisdicciones, y aquí es donde el fallo se vuelve personal. La inmigración es el epicentro. Actualmente hay 19 medidas cautelares que limitan prácticas de ICE a nivel nacional. Con el nuevo marco, esas protecciones podrían aplicarse solo a demandantes concretos, en distritos concretos. A partir de ahora, la aplicación de las normas migratorias podría ser completamente distinta dependiendo de dónde vivas. Lo mismo ocurre con derechos sobre armas, acceso a sanidad, protecciones medioambientales, normas laborales y leyes electorales. Tus derechos podrían empezar a depender de tu código postal. Podríamos estar entrando en una era en la que la ley federal existe sobre el papel, pero se aplica de manera desigual en todo el país. 50 versiones de la misma norma. Una sola constitución, pero una protección fragmentada. De cara al ciclo electoral de 2026, este fallo prepara el terreno para un caos legal sin precedentes. Administradores electorales ya advierten de un escenario de pesadilla. Reglas de votación que varían no por la ley del Estado, sino por la geografía judicial, por qué tribunal te toca, y el mundo corporativo también está en pánico. Las empresas que operan en varios estados se enfrentan ahora a la posibilidad de tener que cumplir reglas federales distintas según la región. Banca, sanidad, tecnología y farmacéuticas están alertando de costos de cumplimiento gigantescos y de una confusión regulatoria enorme. Algunas estimaciones sugieren que esta fragmentación legal podría costar a las empresas decenas de miles de millones de dólares al año. Pero esta historia va todavía más hondo. Este fallo encaja en una estrategia más amplia del Tribunal Supremo que depende cada vez más del shadow docket, donde se toman decisiones de alto impacto sin un proceso completo de alegatos ni explicaciones extensas. Al emitir órdenes de emergencia que, en la práctica, remodelan el derecho, el tribunal está imponiendo control sobre los tribunales inferiores de maneras que habrían sido impensables hace apenas una década. Los críticos advierten que esto puede generar un efecto paralizante. Jueces que dudan en bloquear incluso acciones claramente inconstitucionales por miedo a una revocación rápida. En materia de derechos civiles, las implicaciones son profundas. Durante décadas, las medidas cautelares amplias fueron la herramienta principal para desmontar discriminación sistémica. Ahora, los tribunales podrían proteger solo a ese pequeño grupo de personas que demanda, dejando expuestas a miles más, a menos que presenten sus propias acciones legales. La jueza Jackson lo llamó una amenaza existencial para el Estado de Derecho, advirtiendo que crea zonas donde la Constitución, en la práctica, deja de aplicarse. El fallo de emergencia 6-3 del Tribunal Supremo en Trump contra Casa, Inc., no solo cambió un procedimiento legal, cambió el significado de protección en Estados Unidos. Si tu derecho a votar, a la igualdad de protección o al debido proceso solo existe si tienes recursos para demandar, entonces esos derechos empiezan a parecer menos garantías y más privilegios. Estamos entrando en una nueva era del derecho estadounidense. Si esto es un regreso al originalismo constitucional o una fragmentación peligrosa de la justicia, depende de tu perspectiva. Pero hay algo seguro. El mosaico legal ya está aquí, y sus consecuencias definirán la política migratoria, las elecciones, los derechos civiles y la estabilidad económica durante años. Si quieres ir por delante de estos cambios, asegúrate de suscribirte, dale al botón de me gusta y cuéntamelo en comentarios. ¿Crees que el Tribunal Supremo hizo bien en acabar con las medidas cautelares nacionales? ¿O crees que fracturó el Estado de Derecho? Tu respuesta quizá diga más sobre el futuro de Estados Unidos de lo que imaginas.